La pareja de ancianos juraba que podían ver a su nieta durmiendo, hasta que se dieron cuenta de que los estaba mirando a través de la ventana. Helen se despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Algo la sacó de su profundo sueño, un viejo sentimiento, el instinto de una madre que nunca duerme. Tocó el hombro de Richard. Rico, despierta. Abrió los ojos lentamente, confundido. ¿Qué fue? Sarah, ¿está ella en la habitación? Richard parpadeó y miró el reloj digital sobre la mesa de café. Las 3:12 de la mañana. Por supuesto que sí, Helen. ¿Dónde más estarías? Pero Helen ya estaba de pie, descalza, con pasos silenciosos, cruzó el estrecho pasillo de la casa. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Ella empujó lentamente. La cama estaba vacía. Las sábanas aún tenían la forma del cuerpo de la niña, la almohada arrugada, el osito de peluche tirado en el suelo. Pero Sarah no estaba allí. Helen se quedó sin aliento. Ricardo, él apareció detrás de ella, tambaleándose, todavía medio dormido. ¿Dónde está ella? Los dos bajaron las escaleras en tenso silencio. La habitación estaba a oscuras. La cocina, vacía. Helen abrió la puerta de la despensa. Nada. El baño de abajo también estaba vacío. Richard encendió la luz del porche. Nada. Fue entonces cuando se detuvo frente a la ventana de la sala. Helen, ven aquí. Su voz era baja, demasiado controlado. Ella se acercó y lo vio. Afuera, en el jardín iluminado por la tenue luz de la farola, estaba Sarah, de pie, de tener, con una camisa blanca, pies descalzos sobre la hierba mojada por el rocío. El rostro se volvió hacia la ventana, mirándolos directamente, sin pestañear, sin sonreír, solo mirando. Helen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está haciendo ella ahí afuera? Richard ya se dirigía hacia la puerta. Se abrió rápidamente y un fuerte crujido atravesó el silencio de la madrugada. Sarah, ¿qué estás haciendo ahí? La niña no respondió. Continuó deteniéndose, ojos fijos en ellos. Richard dio 2 pasos afuera. Helen lo tomó del brazo. Espera, pero ya caminaba hacia su nieta. El viento soplaba frío. Las hojas del viejo roble crujieron. Cuando Richard se acercó, Sarah parpadeó, como si despertara de un trance. ¿Abuelo? Su voz era débil, confundido. ¿Qué estás haciendo aquí, hija? Miró a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Sus ojos recorrieron el jardín, la puerta, la casa. Yo no lo sé. Richard la levantó, a pesar de que su espalda se quejaba. Ella era demasiado liviana. La llevó adentro. Helen cubrió los hombros de la niña con una manta. Las manos de Sarah estaban frías. ¿Recuerdas cuando te levantaste de la cama? Sarah negó con la cabeza. Estaba durmiendo, y luego estaba afuera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela. No quise asustarte. Helen abrazó fuertemente a su nieta. Está bien, mi amor. Está bien ahora. Pero no fue así, porque cuando Helen miró por la ventana una vez más, vio las pequeñas huellas en la hierba, huellas que vienen desde la dirección de la puerta trasera, no desde la habitación de Sarah, y aún más extraño, las huellas solo llegaban hasta el centro del jardín, como si Sarah hubiera aparecido allí, de la nada. Richard preparó té de manzanilla. Sarah bebió lentamente, sentada en el sofá entre sus abuelos. ¿Recuerdas algo? ¿Un sueño, tal vez? Ella guardó silencio por un momento, luego asintió. Había una mujer. Helen y Richard intercambiaron miradas. ¿Qué mujer, hija? Ella me estaba llamando. Desde afuera. La voz de Sarah se hizo aún más baja. Dijo que conocía a mamá. El corazón de Helen se detuvo. Sarah no había hablado de su madre en meses, desde el accidente. ¿Cómo era ella, Sarah? No vi su cara, solo su voz. La niña se frotó los ojos, pero ella parecía triste. Richard volvió a acostar a la niña. Se quedó dormida en cuestión de segundos, como si nada hubiera pasado. Pero Helen permaneció despierta, sentada en el sillón al lado de la cama de Sarah, observando. Espera, porque algo dentro de ella lo sabía. Eso no había sido sonambulismo, eso había sido otra cosa. Richard regresó a su habitación, pero Helen no podía moverse. Se quedó ahí, mirando. Las horas transcurrieron lentamente. 4 de la mañana, las 4:30, 5. Cuando el sol empezó a iluminar el cielo, Helen finalmente se relajó. Sarah durmió tranquilamente, respiración suave, el rostro tranquilo. Helen se levantó y se dirigió a la ventana del dormitorio. Miró el jardín de abajo. Las huellas todavía estaban allí, pero ahora, a la luz del día, vio algo más. Junto a las huellas de Sarah, había otras marcas, más grande, más adentro, como si alguien hubiera caminado al lado de la niña. Y a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana e iluminó el rostro dormido de Sarah, Helen vio algo que le heló la sangre.
A los pies de la niña, todavía había hierba fresca y tierra mojada. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Helen y Richard aún no sabían era que Sarah no estaba simplemente soñando, la estaban llamando, y la mujer que la llamó no estaba sola. Llevaba consigo una verdad que Helen y Richard habían enterrado hacía mucho tiempo, una verdad que ahora quería ser recordada. A la mañana siguiente, Helena N. lavó los pies de Sarah 3 veces. La tierra no salió del todo, estaba allí, en los pliegues de los dedos, debajo de las pequeñas uñas, como si la hierba se hubiera pegado a la piel. Richard preparó panqueques, pero nadie se los comió adecuadamente. Sarah movió la comida en su plato. Sus ojos parecían distantes. ¿Dormiste bien después, mi amor? La niña asintió sin mirar a su abuela. Helen intentó no mostrar preocupación, pero le temblaban las manos mientras sostenía la taza de café. Richard esperó a que Sarah se levantara de la mesa para hablar. Ella es diferente. Helen estuvo de acuerdo. Desde que llegó aquí, apenas habla. Es pena, Helen. Karen lo era todo para ella. Helen tragó. El nombre de su hija todavía le dolía como el cristal. 6 meses. 6 meses desde el accidente. Y Sarah había venido a vivir con ellos porque no había nadie más. El padre había abandonado a la familia hace años. Ahora solo quedaban los abuelos, y una niña de 9 años que ya no sonreía. Voy a llamar al doctor Mason. Concierte una cita. Ricardo negó con la cabeza. El sonambulismo no es tan raro. Mi hermano lo tenía cuando era niño. Pero se despertaría en el pasillo, Rich, no en el jardín. Tal vez abrió la puerta sin darse cuenta. ¿Qué pasa con las otras huellas? Ricardo se detuvo. Miró a su esposa. ¿Qué otras huellas? Helen lo llevó a la ventana de la sala. Señaló el jardín. Las marcas todavía estaban allí, más débiles bajo el sol, pero visibles. Richard salió y se dirigió al lugar. Se agachó. Pasó la mano por la hierba. Las huellas más grandes eran reales. Demasiado profundo para ser una ilusión. Miró a su alrededor. La puerta trasera estaba cerrada con llave. La valla, intacta. Nadie había saltado allí, pero alguien había estado en el jardín, con Sarah. Richard volvió a entrar con el rostro pálido. Revisaré las cerraduras. Todas. Helen asintió, pero algo dentro de ella dijo que las cerraduras no servirían. Por la tarde, Sarah pidió dibujar. Helen trajo lápices de colores y papel. La niña se sentó en la alfombra de la sala y empezó. Helen fingió leer un libro, pero miró. Sarah estaba dibujando una casa. Su casa, con el jardín, el roble, la puerta, y en el centro del jardín, 2 figuras, uno pequeño, uno grande. Helen sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Quién es, Sarah? La chica se detuvo. Miró el dibujo. Soy yo. ¿Y el otro? Sarah vaciló. La mujer que me llamó. Helen se acercó lentamente. ¿Puedes dibujar su cara? Sarah negó con la cabeza. Ella no tiene cara. Las palabras salieron con tanta naturalidad que Helen sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir, mi amor? Ella lleva un velo negro. Sarah volvió a dibujar. Se agregó una línea oscura sobre la figura más grande. Pero sé que está triste porque llora. ¿Cómo lo sabes? Escucho. Helen quería preguntar más, pero Richard entró en la habitación. Encontré algo. Sostenía un viejo cuaderno. Estaba en el garaje, dentro de una caja que pertenece a Karen. Helen reconoció la letra de su hija. Un diario. Richard abrió en una página marcada con papel doblado. Escucha esto. Lo leyó en voz baja, lejos de Sarah. Volví a soñar con la mujer. Estaba en el jardín llamándome. Dijo que conocía a la abuela Helen. Dijo que tenía algo que decirme, pero siempre me despierto más temprano. La fecha en la parte superior de la página, hace 15 años. Karen tenía 8 años, la misma edad que Sarah ahora. Helen sintió que sus piernas se debilitaban. Ella nunca me dijo eso. Richard pasó más páginas. Hubo otros informes. La mujer volvió. Esta vez me levanté de la cama. Fui a la ventana. Ella estaba ahí abajo, parada. Cuando parpadeé, desapareció. Otro. Le pregunté a mamá si conocía a una mujer que llevaba velo. Se puso pálida. Me dijo que no volviera a hablar de eso nunca más. Helen se tapó la boca con la mano. Mi madre, ella lo sabía. Richard cerró el diario. Helen, ¿qué es lo que tu madre nunca te dijo? Ella no respondió de inmediato, porque había algo que había enterrado tan profundamente que casi lo olvidó. Pero ahora, al mirar a Sarah dibujando en el suelo, todo volvió. La hermana que nunca conoció, que murió antes de que naciera Helen. Lydia. Su madre nunca habló de ella. Solo una vez, cuando Helen era una adolescente, lo mencionó. Tuve una hija antes que tú. Ya no está. Y es mejor no preguntar. Helen había respetado el silencio, pero ahora gritó. Rich, tenía una hermana. Él la miró confundido. ¿Cómo esto? Mi madre tuvo otra hija.
Antes que yo. Ella murió. ¿Cómo? Nunca lo supe. Ella no habló. Richard se pasó una mano por la cara. ¿Y crees que está relacionado con eso? Helen miró a Sarah. La niña ahora dibujó flores alrededor de las dos figuras. Flores oscuras. Cruz de caballo. Creo que sí. Esa noche Helen no pudo dormir. Ella yacía allí, con los ojos fijos en el techo. Richard roncaba a su lado. Y entonces a las 3 de la mañana lo escuchó. Pasos ligeros en el pasillo. Helen se levantó rápidamente. Salió de la habitación sin hacer ruido. Sarah estaba parada en el pasillo, de espaldas a Helen, de pie frente a la ventana que daba al jardín. ¿Sarah? La niña no respondió. Helen se acercó lentamente. Le tocó el hombro. Sarah se dio la vuelta. Los ojos estaban abiertos, pero vacío, como si ella no estuviera realmente allí. Ella me está llamando de nuevo, abuela. La voz sonaba distante, automático. Helen sintió que el terror subía a su garganta. ¿Quién, mi amor? La mujer. Dice que sabes quién es. Helen miró por la ventana, y ahí estaba, en el mismo lugar que antes. Una figura parada en el jardín, alto, vestida de negro, el velo que cubre el rostro, propiedad, mirando directamente a la ventana, directamente a Elena, y por primera vez en décadas, Helen reconoció algo, la postura, la forma de los hombros. Esa figura no era un extraño, era alguien que ella conocía, alguien de hace mucho tiempo. Helen apartó a Sarah de la ventana. Vuelve a la cama, mi amor, ahora. Sarah obedeció, todavía en trance. Helen la acostó y la cubrió con la manta. Luego regresó al pasillo. Miró por la ventana. La figura todavía estaba allí. Y luego, lentamente, levantó una mano y saludó. Helen no volvió a la cama. Bajó las escaleras en silencio. Fue a la cocina y encendió la luz sobre el fregadero. Cogió el viejo teléfono de la pared. Marcó un número al que no había llamado en años. 3 anillos. 4. ¿Hola? La voz era ronca, somnoliento. Tía Grace. Soy yo, Helen. Silencio al otro lado. ¿Helen? ¿Qué hora es? Las 3:30. Lo siento, pero necesito saber algo. Grace suspiró. ¿Acerca de? Helen respiró hondo. Acerca de Lydia. Volvió el silencio, más pesado esta vez. Tu madre te pidió que nunca hablaras de ese nombre. Lo sé, pero necesito saberlo. Mi nieta está viendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Una mujer con velo, en el jardín, temprano en la mañana. Grace permaneció en silencio durante tanto tiempo que Helen pensó que había colgado. ¿Tía Grace? Ella ha vuelto. La voz de la tía era temblorosa. ¿Quién ha vuelto? Lydia. Ella siempre regresa cuando hay una niña en la familia. Helen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Grace suspiró profundamente. Lydia murió a la edad de 8 años, Helen, en el jardín de esa casa. Helen miró por la ventana de la cocina. El jardín estaba ahora a oscuras. La figura había desaparecido. ¿Cómo murió? Ahogue. Pero aquí no hay ningún lago. Lo era. Tu abuelo lo castigó más tarde. No podía soportar mirarlo. Helen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Lydia se cayó al lago? No, ella fue sola. Al amanecer, su madre se despertó y ella no estaba en la cama. Grace se detuvo y se le quebró la voz. Cuando la encontraron, estaba flotando, con un camisón blanco. Tenía los ojos abiertos. Helen se tapó la boca. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe. Dejó un dibujo debajo de la almohada. ¿Qué dibujo? Una mujer con velo. Y ella misma, cogidas de la mano. Helen sintió fluir lágrimas calientes. Y luego, tu madre quedó embarazada de ti 2 años después, y juró no hablar nunca de Lydia. Pero Karen la vio, cuando era niña. Grace no pareció sorprendida. Me lo imaginé. Lydia siempre aparece con las chicas de la familia. Quiere compañía. ¿Compañía para qué? Así que no estaré solo. ¿Dónde está ella? Helen colgó el teléfono con las manos temblorosas. Subió lentamente las escaleras. Richard todavía estaba durmiendo. Entró en la habitación de Sarah. La niña estaba acostada, pero tenía los ojos abiertos. ¿No estás durmiendo, mi amor? Sarah negó con la cabeza. Tengo miedo de dormir. Helen se sentó en el borde de la cama. ¿Por qué? Porque cuando duermo ella me llama, y no puedo decir que no. Helen abrazó a su nieta. No saldrás de esta cama hoy, lo prometo. Sarah se acurrucó en el regazo de su abuela. Abuela, la mujer dijo algo. ¿Qué? Dijo que mamá está con ella ahora. Helen sintió que el aire desaparecía. ¿Ella dijo eso? Sarah asintió. Y dijo que quiere llevarme a ver a mamá. El terror invadió a Helen como agua helada. Sarah, escucha con atención. No irás con ella. Nunca. ¿Entendido? La niña miró a su abuela a los ojos. Pero quiero ver a mamá. Lo sé, mi amor. Yo también lo quiero. Pero no es así. Sarah comenzó a llorar suavemente. Dijo que mamá está esperando, que está sola. Helen sostuvo el rostro de su nieta con ambas manos. Tu madre no está sola, está en paz, y quiere que te quedes aquí, con nosotros. Sarah sollozó.
pero la extraño. Lo sé, yo también. Helen acunó a la niña hasta que se quedó dormida, pero esta vez Helen no salió de la habitación. Ella se sentó allí, mirando. Cuando salió el sol, Richard apareció en la puerta. ¿Estuviste aquí toda la noche? Helen asintió. Necesitamos hablar. Bajaron a la cocina. Helen lo contó todo. Sobre Lydia, sobre el lago, sobre la llamada. Richard escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Entonces la figura en el jardín es mi hermana, o lo que queda de ella. Richard se pasó las manos por el pelo. Helen, eso no tiene sentido. Lo sé, pero es real. Karen lo vio, Sarah lo ve, y yo lo vi. ¿Pero qué quiere ella? Helen miró por la ventana. El sol iluminaba el jardín. Todo parecía normal, pero sabía que cuando llegara la noche, la figura regresaría. Ella quiere a Sarah. Richard se puso de pie. Entonces saldremos de aquí. Hoy. No sirve de nada. ¿Cómo no? Siguió a Karen toda su vida. Apareció en sueños, en reflejos. No está atrapada aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Eileen respiró hondo. Descubriremos lo que ella realmente quiere y le pondremos fin. Por la tarde, Helen fue al garaje. Miró en las cajas viejas. Cajas que pertenecieron a tu madre, que nadie abrió después de su muerte. Dentro de uno de ellos, encontró un sobre amarillento. En el interior, fotografías antiguas. Y uno de ellos hizo que Helen se congelara. Era una niña de 8 años, pelo oscuro, ojos hundidos, parada en el jardín, junto al lago. El título en el reverso, escrito a mano. Lydia, el día anterior. Helen giró la foto, y vio algo que no había notado antes. Detrás de la chica, fuera de foco, había otra figura, una sombra, alto, vestida de negro. Helen dejó la foto con las manos temblorosas. Lydia no estuvo sola ese día, ya la estaban llamando. Y ahora, después de tantos años, la misma sombra había regresado. Para Sarah. Helen volvió corriendo a la casa. Richard estaba en la sala de estar con Sarah, jugando a las cartas. Necesitamos ir a alguna parte. ¿Dónde? En el cementerio. Ahora. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque Lydia fue enterrada allí, y necesito saber si todavía está allí. El cementerio era pequeño. Está en las afueras de la ciudad, rodeado de altos pinos. Helen no había estado allí en años, pero recordó exactamente dónde estaba la tumba, en la esquina derecha, bajo la sombra de un roble. Cuando llegaron, Sarah tomó con fuerza la mano de Helen. No me gusta estar aquí. Será rápido, mi amor. Caminaron hasta la tumba. La lápida era sencilla. Lydia Ann Carter, 1947-1955. Descanse en paz. Helen se arrodilló delante. Tocó la fría piedra. Lo siento, Lydia, por no haber venido nunca. Richard estaba atrás, observando. Sarah miró a su alrededor con nerviosismo. Abuela, ella está aquí. Helen se levantó rápidamente. ¿OMS? La mujer. Sarah señaló el otro lado del cementerio, y ahí estaba, la figura velada, parando entre los árboles. Propiedad, observando. Helen dio un paso adelante. ¿Qué deseas? La figura no respondió, pero levantó una mano, y señaló. No para Sarah, para Elena. Y entonces por primera vez llegó la voz. Bajo, ronco, cargado de dolor. ¿Sabes lo que quiero? Helen sintió que el mundo daba vueltas, porque ella conocía esa voz. No era la voz de Lydia, era la voz de su madre. Elena se quedó helada. La voz resonó entre los árboles como un susurro muerto. ¿Madre? La figura no se movió, pero la voz volvió a sonar. Nunca preguntaste, Helen. Nunca quise saberlo. Richard agarró a Helen por el hombro. ¿Qué está sucediendo? Pero Helen no pudo responder. Le temblaban las rodillas. Sarah se escondió detrás de su abuelo. Abuela, ¿quién es ella? Helen dio un paso adelante. Mamá, ¿eres tú? La figura inclinó levemente la cabeza. ¿Crees que fue fácil? ¿Enterrar a una hija y fingir que nunca existió? La voz transmitía un viejo dolor, profundo. ¿Crees que logré dormir una noche después de eso? Helen sintió caer las lágrimas. No lo sabía. Nunca me lo dijiste. Porque estaba avergonzado. La voz se elevó, cruda y desgarrada. Vergüenza por no haberme dado cuenta, por no haberla salvado. Richard hizo retroceder a Helen. Helen, sal de aquí, ahora. Pero ella no se movió. ¿Qué le pasó a Lydia? La figura dio un paso adelante. El velo se balanceaba con el viento. Ella no se ahogó sola. Helen sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Cómo esto? Se la llevaron. ¿Por quién? La figura se detuvo, y lentamente levantó las manos. Se quitó el velo. Helen dejó escapar un grito ahogado. El rostro que apareció no era el de la madre, era el rostro de una mujer mayor, piel pálida como cera, ojos profundos y vacíos, pero los rasgos eran inconfundibles. Era Lydia, solo envejecido, deformado por el tiempo. No morí en ese lago, Helen. La voz era diferente ahora, más joven, más claro. Me fue arrebatado de él, por ella.
Lydia señaló detrás de Helen. Helen se dio vuelta y lo vio. Otra figura. Es más alto, más oscuro, sin forma definida, solo sombra. Sarah gritó. Esa es la mujer, la que me llama. Richard hizo retroceder a su nieta. Helen, sal de ahí. Pero Helen no podía moverse. La sombra avanzó, y cuando se acercó, Helen lo vio. Los ojos, ojos que ella conocía, ojos que había visto toda su vida, en el espejo, sobre la hija, sobre la nieta. Eran los ojos de la familia. ¿Quién eres? La sombra habló, y la voz era múltiple, como si varias mujeres estuvieran hablando al mismo tiempo. Soy la promesa incumplida, el dolor no curado, la verdad oculta. Helen negó con la cabeza. No entiendo. Tu bisabuela me crió, tu abuela me alimentó, tu madre me fortaleció. La sombra se acercó. ¿Y tú? Tú me diste a Karen. Helen sintió que sus piernas flaqueaban. No, no. Sabías que ella veía cosas. Sabías que tenía miedo, pero fingiste que era imaginación. No sabía qué hacer. Lo sabías, pero preferiste el silencio, como tu madre, como tu abuela. Las palabras cortan como cuchillas. Y ahora ella está conmigo, en el fondo del lago, donde se quedan todos. Helen gritó. Karen murió en un accidente automovilístico. ¿Lo era? La sombra inclinó la cabeza. O condujo hasta allí porque se lo pedí. Helen cayó de rodillas. Richard corrió hacia ella. Helen, levántate. Tenemos que salir. Pero la sombra ya estaba cerca de Sarah. La niña quedó paralizada, ojos muy abiertos. Sarah. Helen intentó levantarse, pero sus piernas no la obedecieron. Lydia se acercó, el rostro anciano lleno de tristeza. Traté de advertir, dejé señales, dibujos, sueños. ¿Por qué no hablaste? Porque ella no me deja. Lydia señaló la sombra. Ella me mantiene atrapado, al igual que mantiene a todos los demás. ¿Cuántos? 5. 5 niñas en la familia, todas de 8 o 9 años. Helen miró a Sarah. La niña estaba inmóvil. La sombra la envolvió como humo. No, Sarah, despierta. Richard levantó a Helen. ¿Qué hacemos? Helen se secó las lágrimas. Miró a Lydia. ¿Cómo puedo detener esto? Lydia señaló la tumba detrás de ellos. Tienes que decirle la verdad, en voz alta, frente a ella. ¿Qué verdad? La verdad que escondió tu madre, que escondió tu abuela, que escondieron todos. Helen respiró hondo, miró la sombra, y gritó. Mi bisabuela mató a su propia hija. La sombra se estremeció. La ahogó en el lago porque tenía vergüenza, porque la niña era diferente, porque la gente hablaba. Las palabras salieron como veneno, y mi abuela lo vio, y no hizo nada, y mi madre se enteró, y no lo dijo. La sombra empezó a desvanecerse, y yo hice lo mismo. Fingí que Karen no vio nada, fingí que era imaginación. Helen volvió a caer de rodillas, y ella murió, por mi culpa. El silencio se apoderó del cementerio. La sombra retrocedió. Sarah parpadeó. Ella miró a su alrededor, confundida. ¿Abuelo? Richard corrió y recogió a la niña. Lydia se acercó a Helen, extendió su mano. Helen lo tomó. La mano estaba fría. Gracias. La voz de Lydia era suave ahora, por finalmente hablar. Debería habértelo dicho antes. Ahora has hablado, y esto rompe el ciclo. Lydia miró a Sarah. Ella estará bien, porque no lo vas a ocultar más. Helen asintió, llorando. Lydia comenzó a desvanecerse, como la sombra. Esperar. Helen contuvo la respiración donde estaba la mano de Lydia. Karen, ¿está en paz? Lydia sonrió, una sonrisa triste pero real. Lo es, y quiere que cuides de Sarah, de la manera correcta. Y luego ella desapareció. La sombra también. El cementerio estaba en silencio, solo el viento en los árboles. Richard abrazó a Helen y Sarah. Los tres se quedaron allí, temblando, llorando, pero vivo, juntos. Esa noche, Helen se sentó con Sarah en el borde de la cama. Mi amor, tenemos que hablar. Sarah asintió. ¿Sobre la mujer? Sobre todo. Sobre tu madre. Sobre lo que ves. Sobre lo que sientes. Sarah se miró las manos. A veces todavía veo cosas. Helen tomó la mano de su nieta. Lo sé, y está bien. Hablaremos de ello, siempre. ¿Lo prometes? Prometo. Sarah abrazó a su abuela. Te amo, abuela. Yo también te amo, mi amor. Más que a nada. Esa noche Sarah durmió tranquilamente, sin pesadillas, sin llamadas, y cuando Helen miró por la ventana, el jardín estaba vacío, silencioso, en paz. Pero en la mesita de noche junto a la cama de Sarah había algo nuevo, un dibujo, hecho por la niña antes de dormir. Eran Helen, Richard y Sarah, de la mano, y detrás de ellos, casi invisible, una figura suave, de pelo oscuro, sonriente. Karen. Pasaron 3 meses. Llegó el otoño, pintando el jardín de naranja y rojo. Helen estaba en la cocina preparando tarta de manzana. Sarah estaba en la sala haciendo los deberes. Richard estaba arreglando la valla trasera. La vida había vuelto a su ritmo normal.
pero diferente, encendedor. Sara ahora hablaba de su madre sin llorar, contaba historias. Ríete de los recuerdos. Helen escuchó, siempre, y cuando Sara dijo que sentía la presencia de su madre cerca, Helen no lo negó. Ella está contigo, mi amor. Siempre lo estará. Sara sonrió, y siguió viviendo. Una mañana Helen recibió una carta. Era de tía Grace. En el interior, una foto antigua. La foto mostraba a 5 niñas, todos de edades similares, todos con los mismos ojos profundos. En el reverso, los nombres. Margaret, 1898, Elizabeth, 1921, Lydia, 1955, Karen, 2024, Sara. La última línea estaba en blanco, pero debajo había una frase escrita: el ciclo se ha roto. Gracias, Helen. Helen guardó la foto en un cajón, bloqueado, y nunca volvió a mirar, porque el pasado ya se había llevado demasiado. Ahora era el momento de vivir el presente. Sara empezó a ir a terapia, 2 veces por semana. Al principio fue difícil. Ella no quería hablar, pero poco a poco empezó a abrirse. Habló de su madre, sobre el miedo, sobre visiones. El terapeuta fue paciente. Nunca juzgué, solo escuché. Y Helen siempre estuvo ahí, en la sala de espera. Espera. Un día, Sara salió de la sesión sonriendo. La doctora Emma dijo que soy valiente. Helen abrazó a su nieta. Lo eres, el más valiente que conozco. Sara hundió la cara en el hombro de su abuela. Abuela, ya no veo a la mujer del velo. Helen sintió que se le oprimió el pecho. ¿Y eso te pone triste? Sara pensó por un momento. Un poco. Pero la doctora Emma dijo que está bien, que a veces tenemos que dejar ir las cosas. Helen besó la cabeza de su nieta. Ella tiene razón. Esa noche, Helen y Richard estaban en el balcón. El jardín estaba iluminado por la luna llena, el mismo jardín donde empezó todo. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Ricardo. Helen le tomó la mano. Creo que hicimos lo que pudimos, y eso es mucho. Ricardo asintió. Sara está mejor. Lo es, porque le estamos dejando ser quien es. Richard miró a su esposa. Tú también estás mejor. Helen sonrió. Lo soy, porque finalmente dejé de ocultarlo. Se quedaron allí, en silencio. El viento soplaba suavemente. Las hojas bailaron en el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Helen sintió paz. El mes siguiente Sara cumplió años. 10 años. Helen y Richard celebraron una pequeña fiesta. Algunos amigos de la escuela, pastel de chocolate, globos. Sara se rió todo el día, bromeó, saltó, danzado. Y cuando apagó las velas, Helen lo vio. Un brillo en los ojos de la nieta. Un brillo que no había visto en meses. Esperanza. Por la noche, después de que todos se fueron, Sara subió a su habitación. Helen la siguió para darle las buenas noches. ¿Fue un buen día, mi amor? Sara asintió, sus ojos brillaban. Lo mejor. Gracias, abuela. Helen colocó la manta sobre su nieta. De nada, mi amor. Te mereces todos los buenos días del mundo. Sara tomó la mano de su abuela. Abuela, vi a mamá hoy. Helen sintió que se le encogía el corazón. ¿Vio? En la fiesta. Ella estaba allí, sonriendo. Helen tragó. ¿Y qué sentiste?, pensó Sara. Felicidad, porque sé que ella está bien. Helen besó la frente de su nieta. Lo es, y está orgullosa de ti. Sara cerró los ojos. Lo sé, y se quedó dormido. Helen bajó lentamente las escaleras. Richard estaba en la sala de estar leyendo. ¿Ella durmió? Helen asintió. Durmió, y está en paz. Richard cerró el libro. ¿Crees que Karen realmente está por aquí? Helen miró por la ventana. El jardín estaba a oscuras, pero ya no daba miedo. Creo que ella está donde necesita estar, cuidándonos, a su manera. Richard se levantó y abrazó a su esposa. Vamos a estar bien. Helen apoyó la cabeza sobre su pecho. Ve, porque estamos juntos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó. Sara volvió a sonreír con frecuencia. Hice nuevos amigos. Sacó buenas notas. Dibujó menos figuras sombrías. Ahora dibujó flores, aves, el sol. Helen enmarcó uno de los dibujos. Lo colocó en la pared de la sala. Era la familia. Helen, Richard, Sara, y en el cielo, una estrella brillante, Karen. Un año después Helen estaba en el jardín plantando rosas. Sara ayudó, con las manos cubiertas de tierra. Abuela, ¿por qué estás plantando aquí? Helen miró el lugar. Era exactamente donde había existido el lago, donde Lydia había muerto. Porque este lugar merece una nueva vida. Sara asintió. Me gusta. Las flores son bonitas. Helen abrazó a su nieta. Lo son, igual que tú. Esa noche, Helen tuvo un sueño. Yo estaba en el jardín, pero no era de noche, era de día, sol brillante. Y allí, sentadas en el césped, estaban 5 niñas, Margarita, Isabel, Lydia, Karen, y una silla vacía. Lydia miró a Helen y sonrió. Esto no es para Sara, es para ti.
Cuando llegue el momento, Helen se despertó con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de miedo, fueron un alivio, porque ahora ella lo sabía. El ciclo se había roto, Sara estaba libre, y todos los demás también. A la mañana siguiente, Helen se sentó con Sara en el café. Mi amor, quiero contarte una historia. Sara dejó de comer. ¿Qué historia? Sobre nuestra familia, sobre las mujeres que vinieron antes que tú. Sara parecía curiosa. ¿Puedes contar? Y Helen lo dijo. Todo. Sobre Margarita, Isabel, Lidia, Karen, sobre el silencio que mató, y sobre la verdad que salvó. Sara escuchó en silencio. Cuando Helen terminó, la niña tomó la mano de su abuela. Gracias por decírmelo. De nada, mi amor. Tenías derecho a saberlo. Sara respiró hondo. Abuela, te prometo una cosa. ¿Qué? Cuando sea mayor, si tengo una hija, también le contaré esta historia. Helen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Promesa? Lo prometo, porque los secretos duelen, y no quiero lastimar a nadie. Helen abrazó fuertemente a su nieta. Te amo mucho. Yo también te amo, abuela. Pasaron los años. Sara creció. Se convirtió en una mujer fuerte, amable, corajudo. Nunca volvió a ver a la mujer velada, pero ella llevó las historias con ella. Y cuando tuvo su propia hija, lo contó todo, sobre las abuelas, sobre el silencio, sobre el amor. Y la niña escuchó, con ojos atentos, y prometió contárselo a la próxima generación, porque ahora, por fin, la familia se había enterado. Ese miedo no se puede curar con el silencio, pero sinceramente, y que el amor más fuerte es el que se enfrenta a la oscuridad y elige la luz. Helen murió a la edad de 87 años, en paz, rodeado de familia. Sara estaba a su lado, tomándole la mano. Gracias, abuela, por todo. Helen sonrió. Gracias, mi amor, por enseñarme a ser valiente, y cerró los ojos. En el funeral, Sara colocó una rosa blanca sobre el ataúd. Hasta luego, abuela. Nos vemos en el otro lado. Y cuando llegó a casa, encontró algo en el buzón, una carta, sin remitente. Dentro, solo una foto. Helen, joven, sonriendo. Y al dorso, una frase manuscrita. El ciclo se ha roto. Las niñas son libres. Gracias, querida. Lidia. Sara guardó la foto y sonrió, porque ahora ella lo sabía. Ese amor atraviesa el tiempo, y que el coraje de una persona puede salvar generaciones. Quizás el miedo sea parte de la vida, pero no es necesario que defina quiénes somos, porque al final, lo que queda no es el terror, es el amor que elegimos dejar atrás, y las historias que tenemos el coraje de contar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque algunas verdades necesitan ser compartidas, y algunas lecciones, nunca olvidadas. Espero que hayas disfrutado del viaje emocional de Helen, Richard y Sara. La narrativa exploró el misterio, el dolor, la redención y el poder de la verdad para romper ciclos familiares destructivos.